Ya estamos de regreso aquí en Mujeres 360 y estamos platicando de las mujeres bikers. A ver, Erika, por favor, cuéntanos un poco, para entrar a un grupo, ¿hay algún tipo de protocolo? ¿Reglas a seguir? Sí. En donde yo pertenezco a Mujeres Bikers Unidas, el requisito principal es ser piloto. Y que sea, por supuesto, tuya la moto. Ok. ¿Y dentro del grupo ya hay algunas reglas jerárquicas, por ejemplo? Pues no, bueno, está conformado desde la fundadora, que se llama René Wittig Peñalosa. Ella reside en Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo. De ahí va en coordinadora, que la tenemos en Guanajuato. Después van por representantes y después miembros. Yo soy miembro. Entonces, estamos esparcidas a lo largo de los 32 estados de la República Mexicana. Y yo pertenezco a la región centro, que la conforma Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Ok. Ahora, cuando el grupo es mixto, Ricardo, ¿también la mujer en un momento dado puede llegar a tener algún puesto de decisión? Pues es muy difícil, porque la mayoría lo conformamos los hombres. Un ejemplo, yo que soy presidente, de ahí nos derivamos lo que es vicepresidente, tesorero, sargento de armas, de rutas. Efectivamente, es muy difícil que una mujer llegue a... Ok, sargento de armas. A ver, ¿qué hace el sargento de armas? Pues es el que se dedica a planear la ruta por donde vamos a ir. Efectivamente. Ok. Oye, te estoy viendo el chaleco, ¿lo podemos enfocar un poco más de cerca? Tienes varios parches. Dime una cosa, ¿qué significan? Por ejemplo, el de allá significa el de tu agrupación. Efectivamente, este es el de la agrupación. Este es uno de líderes, donde hay puros líderes que los vamos conformando. Todos los amigos que ya nos organizamos para salir en grupo, no nada más el mío, sino que todos los demás, a carretera, bueno, a donde vayamos a ir, efectivamente. ¿El número de parches tiene algo que ver? No, pues es algún ¿significa parche, algo? Sí, pues alguna rodada que hemos ido, algún evento, pues alguna salidita más que nada. Ok, muy bien, Isela. Sí, que termina siendo además como una comunicación entre ustedes, ¿no? Digo, porque al final, no sé, se hace una rodada conmemorativa y dar parches, ¿no? Entonces el hecho de que tengas muchos parches significa que has ido un montón de rodadas, ¿no? Eso y entonces, entre ustedes es como de, no, bueno. Ya te ve alguna persona o alguien así, y ya dice, pues ha asistido a muchos eventos por los parches. Ya son de respeto, Son de respeto, Ok, muy bien. Y tú hablabas también, Erika, de traer este símbolo o este parche de tu club cerca del corazón. Sí, de hecho, el parche al que pertenece siempre lo tenemos que portar del lado del corazón porque es como un amor, o sea, de nosotros. Entonces siempre tiene que ir de este lado. ¿Cómo sienten ustedes? También se tiene el estereotipo de que alguien que anda en motocicleta, ¿no? También es malo en un momento dado. Pues, ¿esto es cierto o no? Pues no, todos somos buenas personas, pero sí hay en varios países que existen, que sí hay personas malas que se dedican nada más a hacer maldades. No podemos, ahora sí, ¿cómo les explicaré? Generalizar efectivamente entre motoclubs y a motoamigos, efectivamente, de que son malos, no somos malos, ¿sí? Uno se hace malo en el ambiente que se encuentra. Claro. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que deciden los puestos de mando en los motoclubs? O sea, ¿cómo llegaste a ser presidente? Por el tiempo, ahora sí, efectivamente por el tiempo. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas rodando? Yo rodando llevo como 4 años, efectivamente. Poco a poco te vas ganando tu puesto, o sea, ya van pasando los años, tú ya tienes pues más tiempo, igual a votación más que nada, sabes que pues decidimos que tú vas a ser el presidente, tú vas a ser... Es como de elección popular, pero... Efectivamente. Sí. Erika, ¿hay algún tipo de problema de género en este medio? ¿Hay algún tipo de acoso hacia ustedes por parte de los bikers masculinos?
Pues yo, hablando en mí, yo he tenido apoyo en todos los sentidos por mis hermanos, compañeros de ruta, siempre. Hermanos de ruta, así son. Sí, nos llamamos una hermandad, ¿por qué? Porque nos apoyamos en todos los sentidos para cualquier cosa, no solo para salir a pasear, a rodar y todo eso, sino que tenemos alguna emergencia, accidente, algún evento altruista, no sé lo que sea, entonces somos una hermandad, para mí es mi segunda familia, mis hermanos motociclistas, entonces. Ok, dentro de este estereotipo de la mujer biker, ¿entra la parte de ser, por ejemplo, muy sexys? Sí, también, pero ¿sí? Con responsabilidad. Ok. Sí, digamos, no sé, puedes utilizar algún pantalón medio sexy, pero con protecciones. Okay. Siempre se tiene que fomentar la responsabilidad. Pero ¿qué pasa en la calle? Pues hay una agresión hacia ustedes de la gente que va caminando, de la gente, de los choferes, de la gente que va en automóviles. Sí, se da mucho, desgraciadamente, principalmente del lado del transporte público. Es de que casi te ven, es mujer. Entonces se te meten, te avientan, te gritan, o sea, no te respetan. ¿Cómo saben que eres mujer? Bueno, yo en mi caso, como traigo unas trenzas en mi casa, con razón. No sé, o luego traes cosas rosas o no sé, algo que te diferencie, entonces sí, luego se ponen muy, o quieres pasar y no te, al contrario, se te cierran, o sea, se da mucho eso. ¿Cómo ven la cultura vial? No, pues le falta mucho, muchísimo. Inexistente. Sí, deficiente. Pero en todos sentidos, yo creo. O sea, creo que a veces uno como en esta situación de desventaja terminas educándote muy a fuerzas, ¿no? Para saber qué es como bicicleta o como motociclista, qué es lo que te corresponde, cosa que nunca le sucede a los automovilistas, ¿no? Como que nunca se ven en esta necesidad de decir, bueno, ¿qué es de verdad lo que yo tengo que hacer? Los peligros que verdaderamente a los que están expuestos, Ricardo, ¿cuáles son? Pues a que nos aviente un carro, hasta nosotros mismos con un bache nos podemos caer, alguna piedra que no veamos, podemos caer, lastimarnos, más que nada. ¿Cuáles son las reglas básicas que ustedes manejan para cuidarse ya en las carreteras y todo? ¿Cuáles son? ¿Qué le dirías tú a la gente que nos está viendo, que a lo mejor maneja una motocicleta? ¿Qué le dirías de cuáles son las reglas básicas de cuidado? Más que nada respetar las señalizaciones para poder ir bien, el orden, si vamos en grupo, hay un orden, desde lo que nosotros llamamos la punta, que es el que va guiando, hasta la cola, ahora sí, pues la persona que va cuidando a todos. Si hay alguna moto que llegue a descomponerse, le llegue a pasar algo, esa persona de atrás es la que nos alcanza la punta para poder avisar, detenernos y ver cuál fue el percance, más que nada. ¿Le aconsejan, por ejemplo, ya sea, sobre todo a las mujeres, pero le aconsejan, por ejemplo, prepararse físicamente, porque sí es una máquina pesada, para aguantarla? O sea, ¿hacen ejercicio? ¿Hay alguna preparación o no? Bueno, en mi caso yo no hago ejercicio ni nada. Bueno, al principio sí, al subirse una moto está pesada. Ya al avanzarla, uno es el que la maneja con la cadera. Controlas el equilibrio. Uno controla el equilibrio, sí, efectivamente. Sí, pero no hacemos nada de ejercicio, nada. Ok. Entre las mujeres, Erika, ¿también hay una cuestión de celos entre las bikers mujeres? Pues en el grupo al que yo pertenezco no, más bien somos una red que estamos tejiendo de soporte, de apoyo, entonces más bien somos mujeres que sumamos, entonces nos apoyamos en todos los sentidos, pero sí, claro, sí se debe de llegar a dar, ¿no? A lo mejor no en mi agrupación, pero entre otras compañeras, de que a lo mejor porque tiene mejor moto, o no, es que ella no sale, o ella sí sale, o porque se junta con otro motoclub o algo así, ¿no? Sí debe de haber tipo, pero... Claro. Yo al final sí creo que justamente eso sí es un estereotipo como de las mujeres, ¿no? Como es que las mujeres son bien peleoneras, es que son súper celosas, y que ese sí es un estereotipo que pesa sobre las mujeres, como que no podemos ser amigas o no podemos generar comunidad porque las mujeres
vaya velas en el vagón de mujeres iban peor que en el mixto. Sí. O sea, creo que eso sí es un estereotipo que hay que romper, el que las mujeres podemos hacer comunidad y podemos ayudarnos las unas a las otras. Apoyarnos, claro. Exactamente. Ahora, también hace un momento hablaban ustedes de que han apoyado, por ejemplo, en algunas causas. ¿Nos pueden platicar algunas que como agrupación hayan apoyado? Por ejemplo, en el temblor o algo así. Sí, claro. Efectivamente, sí, o en cualquier cosa que necesite la sociedad y todo, o como ahora que nos comenta en el temblor, fuimos a apoyar en el transporte más que nada, a recaudar víveres, o los doctores que no podían moverse por el transporte. O sea, los llevaban ustedes de un lado. Nosotros los llevábamos de un lado a otro. Sí, porque era un caos, entonces la moto por donde quiera pasabas y transportabas medicinas, víveres, médicos, gente que se quedó varada, entonces fue muy importante. Tenemos que ir concluyendo, el tiempo es terrible y se nos va acabando, pero tenemos que ir concluyendo. ¿Qué le dejas, Ricardo, a la gente sobre esta comunidad de bikers, ¿no? Que a veces poco conocemos de ellos, de ustedes, pues? Sí. Pues yo les dejo que se pongan a investigar un poquito más lo que es el motociclismo, para que ustedes se den cuenta lo que uno es, lo que somos, mucha protección a los viales, pues que no nos avienten el carro, más que respeten más que nada, y igual como nosotros respetar a todas las personas. ¿Qué? Que no nos maten. Que no nos maten, sí, porque sí, de una caída, porque hay muchas personas que no usan casco, y yo he visto, que eso está mal también. Efectivamente, muy muy mal. Uno hasta con caerte de la moto te pegas en la cabeza, y por eso es muy necesario el casco, las protecciones para evitar para las rodillas, todo, efectivamente, ¿no? Todo tipo de accidente. Ok. Finalmente, Isela, es un estilo de vida, ¿no? Sí, claro. O sea, al final, digo, y en este caso, como hablando de las mujeres, me parece que sí, algo hay que reconocer es eso, ¿no? El ocupar espacios, el decir sí puedo, o sea, antes que la traba de decir, no, es que es súper peligroso, es que a lo mejor en mi familia no me apoyan, es que mejor me dedico a hacer claro, pero si te el gusta decir, la sí velocidad, hacerlo. O sea, que al final en realidad tenemos las mismas capacidades de hacer cualquier cosa. Sí, claro. Que a veces las trabas son más mentales que físicas, ¿no? Sí, es decir, sí. siempre puedes hacer cualquier otra cosa que haga cualquier otra persona, siempre y cuando te lo propongas y lo intentes, ¿no? Como en cualquier otro deporte o actividad, a lo mejor no te sale bien a la primera, pero lo haces una y otra vez. Hasta que te salga bien. Exacto. Claro. Y finalmente es perseguir un sueño, ¿no, Erika? Pues yo invito a todas las mujeres que les gusten las motos y que aún no se han atrevido o les falta esa valentía por malos estigmas o tal vez posibilidades económicas, que poco a poco se animen y se unan, porque el motociclismo es muy bonito, claro, siempre y cuando sea con responsabilidad. Sin duda alguna. Erika, sí, sin duda. Isela, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema verdaderamente, yo creo que poco tratado, qué bueno que lo tratamos aquí, que estuvieron con nosotros en Mujeres 360. Y usted que estuvo desde su hogar, muchísimas gracias. It's delicious.